Ahora vamos a enseñarte cómo importar una imagen, darle el tamaño correspondiente y cómo empezar a trabajar en un diseño. Vamos a proceder a importar una imagen. La imagen la importamos de distintas formas. Simplemente podemos acceder a este icono, que si coloco el cursor encima me aparece la opción importar gráfico, o puedo acceder al menú principal en la opción gráficos. Si voy a la opción gráficos me sale este mismo icono, importar gráficos. Le doy clic y ahora me van a salir las imágenes que tengo guardadas. Pero pasa algo, aquí me pasó algo que puede pasarle a ustedes frecuentemente. No me reconoce las imágenes que tengo en escritorio. Voy a ir a mi escritorio y aquí pueden ver que aquí tengo los diseños que son de este cliente, que de hecho son 6 diseños, y tengo que entregarlos hoy. Si yo coloco el cursor me aparece que el formato es JPEG y la imagen que sí me mostró está en JPG, lo cual quiere decir que no me está reconociendo la imagen por el formato. El programa no me lo reconoce por el formato. Te voy a mostrar en tiempo real cómo solucionar esto. Simplemente doy doble clic sobre la imagen y me lo abre en el visualizador de imágenes de Windows. Yo tengo aquí la opción, si no me equivoco, de darle la opción de guardar como. Si yo le doy clic en estos 3 puntos que aparecen acá, le puedo dar la opción de guardar como, y luego en la parte de abajo me permite escoger el formato en que quiero guardarlo. Esto lo tiene por defecto Windows. Muchas veces no nos permite importar la imagen y necesitamos acudir a un programa de edición como Photoshop o Corel para poder cambiar el formato de la imagen y que la reconozca el programa. Pero en este caso, con el mismo Windows puedes hacerlo. Lo puedo convertir en JPG o en PNG. Lo voy a convertir en PNG, que es un formato que reconoce muy bien el programa de diseños Wacom. Y le doy guardar. Entonces ahora simplemente voy al programa, le doy importar imagen, esta vez lo voy a hacer desde esta parte, y puedo ver cómo ahora sí me aparece la imagen cuando antes no me aparecía. Te muestro esto porque es un problema que se le puede presentar en cualquier momento, que obtengas una imagen, descargues una imagen o un cliente te envía una imagen en un formato que el programa no reconoce. Te acabo de mostrar en tiempo real cómo cambiarle el formato simplemente utilizando la herramienta de visualización de imágenes de Windows, que todo lo tienes por defecto. Así que simplemente selecciono la imagen y le doy a abrir. Yo lo primero que hago antes de empezar a trabajar el diseño es darle el tamaño, porque dependiendo del tamaño voy a decidir qué herramientas utilizar. Si llevo un reborde y el reborde es muy pequeño, puede que lo haga en pespunte triple. Si el reborde es muy grande, lo puedo hacer en columna, en satín. Entonces el tipo de relleno también, dependiendo del tamaño, puedo decidir si lleva borde o no lleva borde. Entonces lo primero que hago siempre es definir el tamaño de la imagen. Voy a seleccionar la imagen y quiero darle el tamaño, pero aquí hay mucho espacio en blanco que no quiero que me afecte el momento de darle el tamaño. Así que lo que voy a hacer es que lo voy a colocar centrado y voy a ir a la opción gráficos y voy a seleccionar la opción recortar mapa de bits con rectángulo. Entonces lo que voy a hacer ahora es que voy a trazar un rectángulo donde voy a eliminar la parte blanca que no quiero. Ahora eliminé solo de una esquina en específico. Voy a la parte gráficos y le doy finalizar recorte para que aplique el recorte que acabo de hacer. Ahora vuelvo a seleccionar la herramienta gráficos, recortar mapa de bits, y ahora voy a recortar la esquina opuesta, teniendo en cuenta que no debo recortar parte del diseño, solo la parte blanca. Entonces, sencillamente voy a gráficos nuevamente y finalizar recorte para que el recorte quede aplicado. Ahora tengo aquí el diseño sin espacio en blanco que pueda afectar el valor que le voy a dar de tamaño. Este cliente es de Estados Unidos, así que me pide el tamaño en pulgadas, de 3.5 pulgadas de ancho, 3.5 pulgadas. Entonces le doy el tamaño aquí en esta barra que está acá, simplemente seleccionando el diseño puedo modificar el tamaño aquí donde dice ancho y alto. Y hay otro valor que aparece acá, que es la posición en el eje X y la posición en el eje Y. Voy a llevar estos valores a 0 y esto lo que va a hacer es que va a centrar el diseño. Una vez que presione Enter, puedes ver cómo está la cruz roja esta que indica el centro del área de trabajo y la imagen está totalmente centrada. Puedes ver la imagen aquí a la derecha en la lista de color objetos. Una cosa que voy a hacer es bloquear la imagen para evitar moverla conforme vaya yo moviendo y trazando objetos. Así que
verifico que esté en el centro, le doy control Z para eliminar el desplazamiento que generé y sencillamente le puedo dar clic derecho y puedo buscar la opción de bloquear, o puedo ir acá a la lista de color objeto y buscar la opción de bloquear, o sencillamente seleccionando el objeto presiono la tecla K. Entonces si ahora trato de mover el objeto no se puede mover, está bloqueada la imagen a el área de trabajo. Si quiero desbloquearla, presiono Shift K y esto lo que hace es desbloquear el objeto y ya puedo moverlo nuevamente. Presiono Control Z para llevarlo al centro nuevamente y presiono K para bloquear la imagen. Hay unas opciones de visualización que podemos utilizar para hacer zoom en la imagen. Lo que yo más utilizo es la rueda central del mouse, que le dicen scroll en algunas partes. Si yo muevo hacia abajo, la rueda del mouse aleja. Si muevo hacia abajo, hacia arriba, la rueda del mouse acerca. Y lo hace teniendo en cuenta el punto donde tenga el cursor. Quiere decir que si yo muevo la rueda del mouse a la izquierda del diseño, hacia arriba, acerca en ese punto específico donde tengo el cursor. Entonces si yo quiero acercar y hacer un detalle de esta S, coloco el cursor encima de la S y muevo la rueda hacia arriba y va a ampliar en esa zona. Hay otras formas en que interactúa el mouse, pero en este momento no quiero complicarlos con tanta información. Para que tengas una idea de otros comandos que puedes utilizar para ampliar o alejar el diseño, si presionas 0, el número 0, va a ampliar el diseño a lo que quepa en el área de trabajo. Si presionas 1, te va a mostrar el tamaño del diseño, el diseño en tamaño real, en escala real al tamaño que le diste. Así que espero que eso haya quedado claro. Así que eso es una forma de visualizar en mi pantalla qué tamaño va a tener el diseño una vez esté bordado. Con la tecla 1, con 0 lo amplío al área de trabajo general. Si te ha gustado el video o te ha sido útil, considera unirte como miembro del canal, así me ayudarás a crear contenido como este a tiempo completo, gratis para todos.